Bien, gracias a nuestros hermanos que nos apoyaron en la dirección de este culto de adoración. Y bien, mis hermanos, estamos contentos por estar en este lugar. Y bueno, hace rato estaba pensando que aquí estamos presentes los responsables. Los que no están, no se crean. No, se fueron varios, ¿verdad? Que hicieron planes de estar afuera. Pero los que estamos aquí estamos muy contentos porque estamos en la casa de Dios, estamos en la presencia de Dios y como dice un canto, no hay mejor lugar del mundo donde podamos estar, que en la presencia de nuestro Dios. Por eso estamos contentos y bueno, escuchamos varios nombres de los cuales se dio la bienvenida, varios que han venido de diferentes lugares, hasta de México, de California, nuestra hermana Molina, ¿verdad? Y entre otros más que vienen de otros lugares que se mencionaron, sean muy bienvenidos, y a los que ya somos de casa, que nos vemos sábado a sábado mayormente, ¿verdad? Es en sábado cuando nos podemos ver. Entonces, sean todos muy, muy bienvenidos. Y en esta hora, una vez más, el Señor quiere hablarnos como cada sábado lo hace, y es por eso que les invito a que cada uno de nosotros podamos estar muy atentos, porque una vez más el Señor trae un mensaje necesario, oportuno, urgente para el tiempo en el que estamos viviendo. Y bueno, en este momento me gustaría que me ayuden, hermano Isaías, con la primera presentación. Y quiero hacer referencia, hermanos, a dos versículos que aparecen en el contexto de Jesús antes de ascender al cielo. Momentos antes de que ascendiera, Él se manifestó a sus discípulos en varias ocasiones. Y fíjense, hermanos, algo muy interesante que sucedió, que después de 3 años y medio que los discípulos estuvieron conviviendo con Jesús, aún su mente no estaba dispuesta, no estaba preparada para poder comprender la magnitud de lo que implicó el ministerio y sacrificio de Cristo Jesús. Aun cuando Jesús resucita y se les aparece, todavía su mente no está preparada para comprender lo que la Biblia hablaba de el Mesías y sus sufrimientos y su sacrificio por la humanidad. Y mis queridos, yo me pongo a pensar que si ellos que caminaron 3 años y medio directamente recibiendo las palabras de Jesús, todavía se les hizo complicado aprender cada una de las lecciones del Señor Jesús a ellos, ahora nosotros que no vemos a Jesús personalmente como ellos lo vieron, que no caminamos, que no comemos con Jesús como ellos lo hicieron, porque estaba allí literalmente con ellos durante 3 años y medio. Mis hermanos, es por eso que es muy importante que podamos nosotros comprender estos dos versículos de a continuación. Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Jesús se les manifiesta a los discípulos después de haber resucitado, y estando en medio de ellos, a fin de abrir su entendimiento, Él tiene que hacer una acción, tiene que soplar. Y esto nos hace recordar un evento que se registra en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, para ser más preciso, donde se habla de la creación del ser humano con más detalle. Dice que Dios se agacha en el polvo de la tierra para poder soplarle el aliento de vida. El ser humano es un ser viviente en la medida que existen los elementos del polvo y del aliento de Dios. Y dice que en esta ocasión, cuando Jesús se les aparece a los discípulos, lo primero que hace es soplarles, y les dijo: recibid el Espíritu. Así es que directamente nuestra existencia de vida
está relacionada e íntimamente ligada con el acto de Dios de darnos el aliento vital. Y quiere decir, mis hermanos, que nosotros únicamente podemos decir que estamos vivos, de acuerdo a la Biblia, cuando Dios nos da de su Santo Espíritu. Y bueno, también dice, les sopló el Espíritu. Y en Lucas 24:45, porque estos dos versículos aparecen en el mismo contexto de Jesús apareciéndose a sus discípulos, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos hasta ese momento no comprendían la plenitud del ministerio de Jesús y su sacrificio, pero cuando les sopló el Espíritu y les abrió el entendimiento, está directamente relacionado. El soplo del Espíritu de Dios y abrir el entendimiento nos lleva al resultado de comprender las Escrituras. Es por eso que es vital que cuando cada día en nuestra comunión personal con Dios en casa abrimos la Biblia, ¿por qué debemos orar? Por la presencia y la dirección del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él puede abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras. Nosotros no caminamos con Jesús esos 3 años y medio que lo hicieron los discípulos, pero al igual que ellos, tenemos el privilegio y la oportunidad de recibir la promesa de nuestro Señor de la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, voy a entonar un canto que precisamente he cantado ya en la compañía apreciable de nuestro hermano Clemente, que habla sobre el Espíritu Santo, y me gustaría que podamos poner atención una vez más a la letra y que ustedes puedan hacerlo parte de ustedes y como parte de una oración personal junto con su servidor, y de esa manera seamos preparados para poder que Dios abra nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje del día de hoy. Santo Espíritu de Dios, para gloria de nuestro Señor. No, la otra pista, por favor. No. Perdón, allí hubo una confusión. Si quiere buscarlo es Santo Espíritu de Dios de Ismir Muñoz. La pista, por favor. Gracias. Oh Santo Espíritu de Dios, hoy yo te vengo a agradecer por lo que has hecho en mi vivir y por lo que harás. Has bendecido mi andar y en el dolor me diste paz. Y aunque en momentos te olvidé, siempre estuviste ahí. Oh Santo Espíritu de Dios, nunca te vayas, aunque lo pida. Ven, dile a este corazón que todavía
noche llegue a mí, sabré que solo no estoy. Tú escucharás mi corazón, me cubrirá tu amor. Oh Santo Espíritu de Dios, elevo mi alabanza y voz, que mis acciones puedan ser reflejos del Creador. Oh Santo Espíritu de Dios, nunca te vayas, aunque lo pida. Ven, dile a este corazón que todavía existe la esperanza. Hazme volver a Dios. Ven y muéstranos el cielo y enséñanos a amar, y haz un cambio en nuestras mentes para Dios mirar. Oh Santo Espíritu de Dios, nunca te vayas, aunque lo pida. Ven, dile a este corazón que estás conmigo hasta el final. Haznos volver a Dios. Haznos volver a Dios. Amén. Esa es nuestra oración. Mis hermanos, el mensaje lleva como título, si me ayudan a poner la presentación, Reavivamiento colectivo desde la perspectiva del libro del profeta Joel. De esa manera lo hemos titulado. Y mis hermanos, vamos a iniciar con unas preguntas de introducción. Si pone la siguiente presentación. Y mis hermanos, van a hacer unas preguntas un tanto punzantes para más de uno de nosotros, pero necesarias, porque Dios quiere que reflexionemos en ellas. Y comienzo con la primera pregunta. ¿Cuántos creen que es imperativo un reavivamiento colectivo espiritual hoy en día en nuestra iglesia adventista Nueva Esperanza? ¿Cuántos lo creen así? Yo definitivamente estoy convencido de que esto es así. ¿Cuántos creen que no es necesario, que es suficiente la experiencia que tenemos hoy en día? Esa es otra pregunta. ¿Cuántos consideran que la obra de Dios, el Espíritu Santo, es necesaria en nuestra iglesia? Amén. Yo también. ¿Cuántos creen que en la condición que se encuentra nuestra iglesia está lista para recibir un derramamiento del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés? ¿Creen que
en la condición que nos encontramos, está lista? Mis hermanos, esta es una pregunta bien interesante y que poniéndonos a pensar en profundidad y viendo las cosas que suceden, digamos, para que esto pueda crearse en un ambiente propicio, podríamos llegar a decir que todavía nos falta. Y esto me pone a pensar, hermanos, en una de tantas experiencias que habla la Biblia. Por ejemplo, en la conquista de Jericó, resulta que un personaje decide hacer caso omiso a destruir todo lo que había en Jericó y esconde un manto, esconde otras cosas y decide no decir nada de lo que ha hecho. Y cuando ellos salen a otra batalla, lamentablemente la Biblia dice que cuando salen a una siguiente batalla, ellos pierden la batalla. ¿Y por qué la pierden? Dios les dice que han perdido la batalla porque hay pecado dentro del pueblo de Dios. Mis hermanos, Dios quiere que su pueblo viva en victoria. Dios quiere que su pueblo pueda cumplir el propósito de Dios para el mundo. Sin embargo, lamentablemente aún hay cosas que tienen que ser limpiadas para que Dios pueda manifestar su gloria como desea hacerlo. Comenzando conmigo, personalmente, queridos hermanos, hay una obra que Dios todavía tiene que ayudar para que yo pueda contribuir a crear un ambiente propicio para que esta iglesia de Nueva Esperanza pueda recibir la gloria de Dios. Pero ahora yo lanzo una pregunta a usted de manera personal. ¿Cómo se siente usted en su relación con Dios? ¿Cree que aún hay cosas que impiden que Dios cumpla el plan para su vida? Recuerden que solamente el pecado de una persona hizo que el pueblo no obtuviera la victoria que Dios quería darles a ese pueblo. Nosotros en la iglesia somos varios miembros. Todos, lamentablemente, somos pecadores por naturaleza. No hay hombre que no peque. Sin embargo, Dios, que conoce la intención del corazón, sabe si tú y yo estamos teniendo el deseo, la voluntad de querer hacer lo que a Dios le agrada, de querer buscar un corazón limpio, un corazón renovado, un corazón santificado. La siguiente pregunta es, al igual que yo, ¿será que últimamente te has estado preguntando qué cosas están impidiendo que esto sea una realidad? Hace un tiempo estuve en una vigilia, la primera vigilia del primer trimestre de este año. Preparé un tema que se llamó la unidad de la iglesia desde la perspectiva de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Y allí mencionamos en ese tema acerca de que cuando existen, les dimos el nombre de, si alguien me recuerda, un nombre de los marianitas, porque los marianitas, hijos de la relación de Abraham con Cetura, fueron unos descendientes que fueron piedra de tropiezo para la descendencia de Isaac, el hijo de la promesa. Y dice que en la historia del pueblo de Israel y el pueblo de los madianitas, siempre que se permitía o se involucraba a los madianitas estar dentro del pueblo de Dios, lamentablemente estos personajes madianitas causaban un ambiente de tentación para el pueblo y causaban división. Y entonces esto ocasionaba que el pueblo no cumpliera el plan que Dios tenía para su pueblo. Y decíamos allí que puede ser que en medio de nosotros pueda manifestarse algún madianita. Recordemos que aun cuando una sola persona está en pecado, el pueblo lamentablemente también sufre las consecuencias. No lo digo yo, hermanos, esto lo dice y lo muestra la palabra de Dios.
Y es algo muy profundo y por eso es para reflexionar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar plenamente conscientes de que tiene que existir un ambiente propicio para que el reavivamiento espiritual colectivo como iglesia se manifieste. El pastor Arturo Quintero estuvo aquí hace unos meses atrás y él hablaba en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón. Él, si ustedes recuerdan, mencionaba que como pueblo de manera general, mundial, universal, solamente cuando enfrenta las plagas, los problemas, las dificultades, es que voltea a Dios y clama por su ayuda y recibe el Espíritu Santo. Él decía que lamentablemente la iglesia, en la comodidad en la que vive, no se da cuenta de su necesidad de un reavivamiento espiritual, de la necesidad de un derramamiento del Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, cuando él mencionaba eso, y un poco de tiempo después, estudiando referente a este tema del reavivamiento espiritual, ¿será que como iglesia Nueva Esperanza tenemos que esperar hasta que venga la aflicción y el dolor para tener que volvernos a Dios, voltear nuestro rostro y pedir su perdón, su salvación y el derramamiento de su Espíritu? ¿O será que desde hoy, comenzando hoy, o sea, tal vez en algunos ya ha comenzado esa obra, Dios ha estado obrando en usted, ya ha comenzado esa obra de concientización del tiempo que estamos viviendo y de la necesidad de un reavivamiento colectivo? La siguiente pregunta es: ¿cuántos anhelamos un reavivamiento colectivo producido por la obra del Espíritu Santo que nos habilite para vivir vidas completamente consagradas y ser mártires, que en griego es testigos? Mártir viene de testigo de Cristo Jesús. En la mañana compartíamos en la reflexión en el bando de oración que la palabra mártir implica la idea de sufrimiento. Cuando los discípulos recibieron la promesa de que recibirían el Espíritu y de esa manera podrían ser testigos, la palabra mártir, cuando ellos la escuchan de Jesús, inmediatamente comprenden que implica no solo ser testigo de algo, de alguien que vio o participó de algo, sino sino implica la idea de sufrimiento, dolor y hasta la muerte. Eso implica la idea de la palabra mártir. Y entonces los discípulos saben que Jesús les está diciendo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús les está anticipando que van a recibir el poder del Espíritu de Dios para poder proclamar, pero que van a enfrentar adversidad. Eso implica la idea de mártir o testigo de Cristo Jesús. ¿Cuántos anhelamos un reavivamiento colectivo producido por la obra del Espíritu Santo que nos habilite para vivir vidas completamente consagradas y ser mártires de Cristo Jesús? Testigos, mártires. Y la última pregunta es: ¿qué elementos son necesarios o qué acciones son necesarias para que el reavivamiento colectivo sea una realidad? Y vamos a verlo ahora desde la perspectiva del libro de Joel. La siguiente presentación, vamos a ver la temática de este libro rápidamente. Número 1, Joel fue el primer profeta que habló sobre una catástrofe natural generalizada a través de langostas destructivas. Algunos historiadores eruditos de la Biblia ponen el libro de Joel como si hubiese vivido más o menos por el año 800 antes de Cristo, entre el año 800 y 700. Y esto parece lógico, porque si ustedes toman tiempo a leer el primer capítulo del libro, el profeta Joel presenta una condición de juicio que experimenta, porque este mensaje es dirigido al pueblo de Dios. Y pareciera que el primer capítulo se hace referencia a un juicio de Dios que ya vino, que se está experimentando. Y personalmente eso es personal. Yo considero
que se hace referencia a lo que experimentó el reino del norte ante los asirios que fueron invadidos. El primer capítulo habla de una condición de juicio que experimentan. El capítulo 2 en adelante habla viene hablando acerca de un pueblo que vendrá y que ejecutará un juicio. Y eso para mí me hace referencia a lo que en el año 721 o 22, cuando el rey de Asiria llega a invadir e intimidar al pueblo con el rey Ezequías, entonces lo intimida, y ahí habla de un pueblo que habla de la imagen de un león, habla de imagen de caballos, en el 721 fue la caída de Asiria, y en el 605 es la caída del imperio, del reino del sur del pueblo de Judá, el 605. Entonces, esa es mi conclusión personal, pero cada uno de nosotros podemos estudiar y ver. Ahora, al interpretar la plaga como un juicio divino, el capítulo 1 habla de una plaga de langostas y dice que esa plaga de langostas que tiene aguijones en la cola y que causa devastación y destrucción representa un juicio. Y dice que de los versículos 5 al 20 se le llama al pueblo a lamentar su situación. Del capítulo 2, del 1 al 17, Dios, por medio del profeta, pide a los sacerdotes que convoquen a una asamblea, aquí vemos la idea de colectividad, para arrepentirse y pedir el perdón de Dios. En el capítulo 2, versículos 18 al 27, luego predice que Dios devolverá a la tierra su antigua prosperidad. Y en el capítulo 2, versículos 28 al 32, se hace una predicción del derramamiento del Espíritu Santo. Y finalmente, en el capítulo 3, del 1 al 21, habla acerca de una revolución política de Jerusalén. A grandes rasgos, esto es el mensaje que vemos en el libro del profeta Joel. Pero en esta ocasión, en la siguiente presentación, por favor, vamos a concentrarnos en dos aspectos. Uno, los elementos o acciones necesarias para producirse un reavivamiento colectivo, y en segundo lugar vamos a ver el resultado de que se produzca el reavivamiento y el recibimiento del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a concentrarnos, vamos a ir avanzando, hermanos. Vamos a estar abriendo mucho la Biblia, así es que les invito que estén allí, como se dice, al pie del cañón, con su Biblia en la mano. Los que tengan ahí también en el teléfono, también es válido. Vamos a ver, no vamos a leer todos los versículos, pero en primer lugar, estamos hablando de acciones necesarias para producirse un reavivamiento colectivo en el libro de Joel. Número 1, llamado y advertencia. Joel 2:1 dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Inicia diciendo: tocad trompeta en Sión. La palabra de trompeta, muy conocida como shofar, y la shofar era un cuerno de un buey que finalmente lo adaptaban para que pudiera sonar como una trompeta, como aparece allí en la imagen. Y entonces dice que esa la usaban, por ejemplo, cuando salían a la batalla en Jericó, los sacerdotes iban delante tocando la shofar, la trompeta. Otro evento en el cual se usaba diariamente era en el anuncio del sacrificio matutino y vespertino, para indicarles al pueblo que tenían que consagrarse y pedir perdón a Dios, porque el sacerdote iba y ofrecía un sacrificio de reconciliación, de perdón, de expiación por los pecados de él y del pueblo, a la mañana y a la tarde. Y entonces se usaba ese shofar para anunciar al pueblo que tenían que unirse a él para poder pedir a Dios su perdón. Y dice: dad alarma en mi santo monte. Esa alarma quiere decir advertencia.
Quiere decir que es algo que nosotros tenemos que ser conscientes que es urgente, que es importante, que es imperativo, que es algo que en el que se debe concentrar nuestra mayor atención. Y dice en mi santo monte, y menciona también en el monte Sión. Aquí no lo menciona, perdón, sí, tocar trompeta en Sión. Sión, queridos hermanos, fue la ciudad donde fue ubicada la ciudad de David, del rey David. Sión, más adelante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue considerado como el lugar donde habita la presencia de Dios. Es por eso que Dios, por medio del profeta Joel, hace un llamado al pueblo y una advertencia a través de la shofar, de la trompeta, para que el pueblo esté alerta y puedan saber que Dios, desde su santo monte, desde donde está su santa presencia, les hace un llamado solemne. Cuando Dios hace un llamado, es que el pueblo tiene que responder y tiene que hacer preparativos para estar en su presencia. ¿Recuerdan aquel momento cuando en el monte Sinaí se iba a manifestar Dios? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés que hiciera el pueblo? Dice, ve y prepáralos y diles que ellos tienen que dejar sus actos pecaminosos, que tienen que limpiarse de toda inmundicia, que no tienen que tener relaciones con sus mujeres, etc. Y dice que les ordenó que al acercarse a su presencia ellos tuvieran cuidado de no hacer lo que Dios lo que Dios ya les había indicado que no tenían que hacer. Y bueno, mis hermanos, entonces vemos cómo es que cuando Dios hace un llamado a su presencia, debemos ir con la actitud y con la reverencia debida. Ahora, vamos a continuar. Número 1 es que Dios nos hace un llamado y una advertencia. Nos hace un llamado y una advertencia. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos y la gran invitación en el mensaje de los 3 ángeles es un llamado a salir, una advertencia. Alejaos de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella, de la gran Babilonia. Salid de un estilo de vida de pecado. Salid de un estilo de vida que está en contra de la voluntad y de los principios de Dios. Es un llamado que Dios nos hace a ser un pueblo santo. Vamos a continuar rápidamente con el siguiente elemento que tiene que ver con la conversión del corazón. Vamos a ver el versículo número 12 del capítulo 2 de Joel. Ahí te invito a que puedas fijar tu mirada. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová. ¿Qué dice? Convertíos a mí con todo, ¿qué? Vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí se nos hace una segunda invitación. Yo quiero preguntarte o decirte primeramente lo siguiente. Esto que acabamos de leer en el versículo 12 implica la idea de un reconocimiento total de nuestra condición desesperada. ¿Recuerdas la última vez en que con dolor, lágrimas y aún con ayuno acudiste a Dios en oración para pedir su perdón? ¿Cuándo fue la última vez en que realmente sentiste en tu corazón, por obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que convence de pecado? ¿Cuándo fue la última vez que con lloro, con dolor en tu corazón y aún con ayuno te acercaste a Dios y le dijiste, Señor, mi maldad es tan grande, me he caído tan bajo que realmente soy indigno de ti? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste esto? Porque antes de que esto sea colectivo, también primeramente debe ser individual. Porque la iglesia, porque las comunidades están constituidas de unidades personales. Entonces, para que antes de que algo se produzca de manera colectiva, primero tiene que suceder una obra aquí, en mí,
personalmente. Dice, y es que la obra de arrepentimiento es el resultado de Dios el Espíritu trabajando en tu mente, voluntad y conciencia para que llegues a conocer tu verdadera condición. Si somos sinceros, aunque llevamos mucho tiempo, algunos quizás poco, pero puede ser que como Job lleguemos a la conclusión de que solo de oídas conocemos al Señor. Vamos a ver esto que expresó Job en el capítulo 42, 5 y 6. Job 42, 5 y 6. Dice así, Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Querido hermano, Job era un hombre que Dios describió intachable y recto, y al final, que después del sufrimiento y del dolor y del diálogo que Job tiene con Dios, porque ahora Dios le habla a Job y le dice, ahora tú escúchame, tú ya has hablado, tú ya te has lamentado, te has quejado, pero ahora escúchame a mí. Y entonces Dios empieza a hablar y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hice esto y esto? Cuando yo fundé los cielos, cuando yo hice. Y entonces cuando Job, por obra del Espíritu, que trabaja en su mente, escuchando la voz de Dios, se da cuenta de que en realidad, aunque Dios lo describe como un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, él reconoce que hasta ese punto de su vida y de aflicción que ha estado viviendo, solamente conoce a Dios ¿de qué? De oídas. Y mi hermano, ¿cómo ha sido tu experiencia con Dios? Yo te pregunto, ¿será que como Job tú y yo solamente de oídas conocemos al Señor? Es lindo, ya se ha dicho, se ha mencionado varias veces aquí en la iglesia. Es lindo que aquí en la iglesia todos juntos adoramos al Señor y es muy, muy, muy bueno, porque todos decimos que alabamos al mismo Dios y así es. Pero, mis hermanos, la experiencia personal es lo que hace la diferencia. ¿De qué manera tú conoces al Señor? El Señor nos dice en su palabra que si en algo hemos de gloriarnos, ¿es en qué? En conocerlo y entenderlo. Y la Biblia dice que conocer a Dios es la vida eterna. ¿Y conocer a quién? A Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así es que no solo basta con escuchar lo que me dicen o me enseñan de Dios, o lo que yo leo en la Biblia acerca de Dios, sino más profundo y más importante aún es la experiencia que tú y yo tenemos hoy en día en nuestro conocimiento no teórico, sino relacional con el Señor. ¿Qué experiencia tienes tú con Él? Solamente menciono lo siguiente. Lo primero que tú haces al levantarte es pensar en Dios y agradecerle y alabarle. Si tú estás en el trabajo, ¿se dirigen tus pensamientos al Señor? Si tú tienes una dificultad, bueno, ahí es lo más común. Ahí sí dirigimos nuestro pensamiento a Dios, porque cuando vienen los problemas es cuando más buscamos de Dios. Sin embargo, hay veces que aún que pasa esto, nosotros tratamos de buscar solución por nuestros propios méritos y en última instancia ya buscamos la ayuda de Dios. ¿Dónde volteas tu mirada día a día? ¿Dónde están tus pensamientos, querido hermano? Cada plan que tú elaboras en tu trabajo o en tus metas personales, en tu agenda personal, ¿qué lugar ocupa Dios? Cada vez que tú haces planes de salir de vacaciones o de elegir una profesión o alguna actividad, ¿qué lugar ocupa Dios allí? Con estas sencillas preguntas podemos tomar una idea de cómo está nuestra conexión con Dios. Y bueno, vamos a continuar rápidamente con lo siguiente.
El punto número 3, la siguiente presentación, por favor. Dice, rasgaos vuestro corazón y volveos a Jehová. Pero vamos a verlo allí en Joel 2, versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Mis hermanos, el acto de rasgarse los vestidos en la Biblia describe una situación en la que el que hace esta acción está en un momento de dolor, en un momento de angustia, y por medio de la rasgadura de sus vestiduras le da a conocer a quienes lo rodean que está necesitado, que está en una situación desesperada, que está en una situación en la que necesita ayuda. Y saben que en la Biblia se presenta a varios personajes rasgando sus vestiduras, y uno de ellos, solo menciono brevemente y rápidamente, fue el sacerdote que estaba haciendo el juicio a Jesús. En la última pregunta que le hizo a Jesús, de que si él era el Hijo de Dios, y le dijo, y Jesús le responde, tú lo has dicho. ¿Qué hizo ese sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras. Y miren lo que dice, vamos a ver rápidamente, hermanos, aquí lo que dice en Levítico 21:10, teniendo en mente lo que hizo este sumo sacerdote. Vamos a ver qué dice en Levítico 21:10. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Fue una orden directa de Dios. Y este sumo sacerdote, totalmente indignado, aparentemente que está mostrando que su desagrado, está mostrando su angustia, su desesperación, y haciéndole saber a los que le rodean que Jesús, el Hijo de Dios, está haciendo una gran blasfemia, pronunciándose como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Y comete lo que no debía hacer, rasga sus vestiduras en son de mostrar su desaprobación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión, a veces, como este sumo sacerdote, llegamos a caer en una actitud de santurrón? La actitud de santurrón quiere decir que es una persona que se indigna ante lo malo que ve que los otros hacen, pero que en realidad su corazón está totalmente alejado de Jesús. Yo quiero llevarlo a un terreno más personal, a tu vida y a mi vida. Porque cuando preparamos este mensaje, por supuesto que este mensaje primeramente fue para mí. Hermano, ¿cómo estás en ese caminar con el Señor? ¿Será que realmente, en lugar de ver primeramente y analizar tu corazón, has dedicado tiempo a ver las faltas de los otros? Es muy fácil, hermanos, caer en esa tentación de juzgar a los demás, pero no juzgarnos a nosotros mismos, no ver cómo estoy yo. Es muy fácil decir que soy miembro de una iglesia y caer en esa tentación de señalar a los demás su falta, y como dijo el Señor Jesús, no ver la viga que está dentro de mi ojo. Es muy fácil, hermanos. Y yo espero que nosotros podamos pensar en nuestra vida personal y ver cómo está nuestra situación. La persona que juzga, la persona que señala, que es la primera en señalar, es una persona que, como este sumo sacerdote, realmente no ha tenido una experiencia con Dios tan personal. Es cierto, hermanos, que hay cosas que indignan. El Señor Jesús también mencionó en el Sermón del Monte acerca de las injusticias. En parte de su Sermón del Monte habla también de esto de las injusticias, y eso es totalmente cierto.
que uno cuando ve el mal, cuando uno ve lo que está mal, se indigna, y eso es parte de. Pero mis hermanos, la diferencia es que cuando en lugar de autoanalizarnos y ver mi propia vida primeramente, juzgo a los demás, ahí sí, eso sí está mal. ¿Por qué? Porque realmente no he visto primeramente cómo está mi vida. Entonces, antes de hablar de alguien, de algo que hizo mal, primeramente yo debo ver cómo está mi vida. Antes de señalar a alguien, cuando nosotros señalamos a alguien, señalamos con un dedo hacia allá, pero los demás dedos me están señalando a mí, ¿verdad? Ahora, hermano, solo Dios conoce tú y mi corazón, es decir, tu ser y mi ser interior. Por lo tanto, si hoy a través del estudio de su palabra Él te dice como a mí, que en vez de aparentar frente a los demás una vida santurrona, mejor nos humillemos en su presencia y le pidamos su perdón y su gracia para vivir conforme a su voluntad, este es el momento de hacerlo. El Señor te dice a ti y a mí que nos convirtamos a Él con todo el corazón. Rasgad vuestro corazón, como aparece en la imagen. Rasgar el corazón significa descubrirse, significa mostrarse como es. Y ante la presencia de Dios no podemos esconder nada. Por eso el Señor dice que Él quiere que no rasguemos nuestra vestimenta, sino que rasguemos el corazón. Que tú le abras el corazón a Dios y le digas: Señor, sí, llevo tiempo dentro de la iglesia. Sí, he leído varias veces la Biblia. Sí, leo mi matinal, leo mi lección. Pero ¿sabes qué, Señor? Sin ti no soy nada. A pesar de que lleve años, a pesar de que he estudiado un curso de teología, a pesar de que he tomado el curso de sal, Señor, sin ti estoy perdido, no soy nada. Tú conoces mi corazón, soy pecador, conoces las intenciones de mi corazón, sabes lo que me motiva, Señor. Hay ocasiones, porque a mí me ha pasado, porque sí nos ha pasado, de que cuando acudimos a Dios en oración, nos presentamos como nos gustaría que Él nos viera y no como somos realmente. ¿Qué quiere decir? Que a veces en oración nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, y empezamos nuestra oración y lo expresamos como si fuéramos buenos, que en realidad ninguno es bueno, nadie es bueno. La actitud correcta es presentarse con humildad delante de Dios, reconocer cómo somos y que sin Dios nada somos. En Segunda de Reyes, no lo vamos a leer por el tiempo, del capítulo 18, segundo libro de Reyes, 18, del 9, versículo 9, al capítulo 19 y versículo 34, toda esa sección habla sobre la experiencia del rey Ezequías y su encuentro con este enviado de parte del rey de Asiria, que llegó a hablar en el idioma. Estaba la muralla, la ciudad, y este embajador de parte del rey de Asiria llega y empieza a decirle a los escribas, a los principales líderes, empiezan a gritarles: ¿sabes qué? Mira, entrégate, porque el rey de Asiria va a venir y te va a destruir. Dime tú, ¿dónde estaban los reyes y empiezan a nombrar diferentes naciones? ¿Dónde estaba el Dios de ellos? ¿Quién va a ser tu Dios? Y empieza a desafiar. ¿Quién será tu Dios que te libre de mi mano, de la mano del rey de Asiria? Y entonces los que estaban en la altura de la ciudad le dicen: guarda silencio, habla quedito, habla en tu idioma, no hables en el nuestro, porque si hablas en el nuestro te van a oír. Y entonces este hombre, más valentonamente, empieza a decir: oh, óiganme todos, estos quieren que hable yo quedito, pero en realidad yo tengo algo que decirles. Están perdidos, no hay salvación para ustedes. ¿Dónde está su Dios? No hay un Dios que haya librado, ningún Dios ha librado a sus naciones, y ahora va a seguir su turno. Y la Biblia registra que el profeta Ezequías,
cuando escucha las palabras, ¿qué es lo que hace? Él se humilla delante de Dios, rasga sus vestiduras, va al templo, presenta su oración a Dios, se humilla delante de Dios, reconoce su condición y la de su pueblo y le clama por el perdón y la salvación de parte de Dios. Y entonces Dios, por medio del profeta Isaías, envía un mensaje y le dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Este pueblo que ha venido a amenazarte va a quedar molido en el polvo. No vas a saber más de él. Y entonces dice que al poco tiempo, a los pocos días, llega una noticia de estos embajadores que vienen de Asiria y resulta que su rey está en una guerra en otro lado y ellos van, pero dejan una nota y le dicen: no creas que te vas a escapar de la destrucción. Y entonces esto llega a los oídos del rey y otra vez va a la presencia de Dios, se humilla. Y otra vez se le vuelve a enviar un mensaje por medio del profeta Isaías y le dice: tu pueblo, la salvación viene de Dios, el pueblo va a ser liberado. Y entonces dice que cuando ellos iban de camino, un ángel de parte del Señor vino y causó una mortandad. ¿De qué cantidad menciona la Biblia? 85,000 hombres en una sola noche murieron por obra del ángel de Jehová. Mis hermanos, rasgaos vuestro corazón y volveos a Jehová. Volver a Jehová, eso es lo que implica la palabra arrepentimiento, volverse a Jehová. Hermanos, esta no es una acción puntual en el tiempo en el cual tú cometiste una falta, tal vez hablar falso testimonio, robar, y fuiste ahí a Dios y oraste ahí mediamente a Dios y le dijiste: perdóname, y te levantaste y te fuiste y seguiste con tu vida. No, arrepentimiento, volverse a Dios es un acto diario, es un acto continuo, es un acto que debe suceder a cada instante del día. Porque el Señor dice en San Juan capítulo 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos, porque separados de Él nada podemos hacer. Es un acto continuo. Volverse a Dios es buscar su presencia continua con todo el corazón. Rasgar el corazón es poder nosotros reconocer delante de Dios que somos pecadores y que necesitamos su gracia. Hermanos, Dios quiere que el pueblo de Dios, que la iglesia Nueva Esperanza, experimente un reavivamiento colectivo. Pero primero, antes de que ese reavivamiento colectivo suceda, primero tiene que acontecer una obra de manera que personal. Y si hoy a través de este mensaje el Señor te está hablando y te está diciendo que tú no esperes a que el derramamiento suceda y haga grandes cosas, porque primeramente tú en tu vida personal, como parte de esta iglesia, debes hacer un cambio. Recuerda lo que dijimos hace un momento, que el pecado de un solo hombre impidió la prosperidad del pueblo. El pecado de los madianitas en medio del pueblo impidió que el pueblo prosperara. El pecado que pueda existir aquí en la iglesia de un solo hombre o mujer puede impedir que la iglesia de Dios reciba la bendición que quiere darle. Así es que yo te invito a que puedas ser serio en este momento y reflexionar cómo está tu vida y cómo está mi vida, porque este mensaje primeramente es para mí, para los líderes, y eso vamos a verlo a continuación. Vamos con la siguiente, por favor, hermano. Una convocación a una asamblea de todo el pueblo. Vamos a ver otra vez aquí en Joel, capítulo 2, versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará
a su pueblo. Pero primeramente es una convocación por parte de los líderes, y los líderes somos los primeros que debemos ponernos a cuentas con Dios, y debemos de interceder por el pueblo e invitar al pueblo a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento personal y también colectivo. Porque cuando el pueblo se une y se humilla y nos humillamos delante de Dios, y como pueblo todos juntos reconocemos que hemos pecado contra Dios, entonces, solamente entonces es cuando Dios tiene la oportunidad de actuar en nuestras vidas y hacer el milagro que solamente Él puede hacer. Mientras estemos cegados por el pecado, no puede Dios actuar. Pero cuando Dios nos muestra el pecado y la falta y nos humillamos delante de Él, entonces el corazón está propicio para recibir la palabra de Dios, para recibir su voluntad. Entonces Dios limpia nuestro entendimiento, como leímos en los primeros 2 versículos en Lucas y Juan, de que el Espíritu, Jesús sopla su Espíritu y entonces abre su entendimiento para comprender las Escrituras. En Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice que no os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación de la mente, una transformación, una conversión que Dios quiere que hacer en nuestro corazón, en nuestro ser interior. El corazón es la mente. El corazón es la mente, voluntad y la conciencia. Quiere despertar nuestra conciencia, nuestro intelecto, hacernos plenamente conscientes de nuestra condición desesperada como pecadores, para que al reconocer nuestra condición clamemos humildemente delante de Él, nos humillemos y entonces Él sopla su Espíritu en nosotros y nos abre el entendimiento. Y entonces allí podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, a veces somos cegados por el pecado que nos impide conocer la voluntad de Dios. Qué lindo es que tú cada día vivas siendo guiado por el Espíritu de Dios. Qué lindo es que escuches la voz que te dice: ve a este lugar, o ve allá, o deja de hacer esto, o haz esto otro. Como el apóstol Pablo, que iba en sus viajes misioneros y el Espíritu le decía: no es el momento, no vayas, ve a este otro lugar. Que nosotros en nuestra conciencia, a base del estudio de la Biblia y de la oración y de la comunión con Dios, lleguemos a esa experiencia tal, esa plenitud de entrega tal con Dios, que Él nos diga qué hacer y qué no hacer, dónde ir y dónde no ir. La Biblia dice que en los últimos tiempos algunos comparecerán ante los concilios. Y Jesús mismo les dijo: no se preocupen lo que habéis de decir, porque ¿quién les va a decir lo que tienen que decir? El Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra mente, primero debimos saber lo que recibido. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7, habla acerca de un sellamiento, de un sellamiento que impide que este sellamiento tiene que ocurrir. Y antes de que esto suceda, todavía los cuatro ángeles que sostienen los 4 vientos están allí para impedir que el pueblo de Dios sea oprimido, destruido. Y la instrucción a este ángel es de que aguarden esos ángeles hasta que sean sellados en su frente. ¿Quiénes? Los que han de ser salvos. Y mis hermanos, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Porque el sello implica posesión. El sello de Dios es una entrega total, implica pertenencia. La pregunta es: ¿tú a quién le perteneces? El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Quiero preguntarte una vez más: tú y yo, ¿a quién le pertenecemos? Vamos a ir finalizando, mis hermanos. Como es una convocación colectiva, Dios quiere darnos su Espíritu. ¿Y cuál es el resultado de que el pueblo sea convocado, reciba un llamamiento de advertencia,
se le invite a convertirse de corazón, se le invite a volver a Jehová y se le invite a hacer una asamblea, un llamamiento colectivo ante Jehová. El resultado lo vemos a continuación. Versículo 18 del capítulo 2. Dios perdonará a su pueblo. ¿No decimos amén? El resultado, mis hermanos, de que nos humillemos ante Dios es que Dios está dispuesto a perdonarnos. Esa es la buena noticia. Qué gran noticia. El paralítico que fue llevado a la presencia de Jesús, que fue bajado del techo, sabía que sus pecados eran los que lo habían llevado a esa condición. ¿Y qué era lo único que esperaba de Jesús? Esas palabras que Jesús le pronunció: tus pecados te son perdonados. Cuando eres perdonado por Dios, experimentas esa paz que solamente Él puede dar. Hoy tú y yo, hermano, necesitamos el perdón de Dios. Por supuesto, el versículo 19 dice: Jehová responderá. Ese es el segundo resultado. Que cuando tú te humillas, que como pueblo colectivamente nos humillamos delante de Dios y clamamos a Él con todo el corazón y reconociendo nuestra verdadera condición, entonces Jehová dice: responderá. Hay veces que nosotros lamentamos porque hay oraciones que creemos que Dios no nos escucha. Pero mis hermanos, Dios escucha a aquel que camina con Él. Dios escucha a aquel que... Dios escucha a todos porque Él es omnisapiente, Él sabe todas las cosas, pero Él está encantado de escuchar y de responder a aquellos que caminan con Él. Versículo número 19 también dice lo siguiente: seréis saciados. Es decir, que Él proveerá. Si tú estás pasando por una situación difícil, si tú te has dado cuenta que estás mal delante de Dios, puedes, como se nos hace aquí en esta invitación de este estudio, humillarte delante de Dios, porque Él perdonará tu pecado, Jehová responderá a tu oración y Jehová proveerá de aquello que tú necesitas para poder cumplir la voluntad de Dios en tu vida y para que como pueblo cumplamos el plan de Dios. Número 4, Jehová hará grandes cosas. Versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Cuando nos humillamos es cuando Dios realmente puede actuar, porque cuando no nos humillamos, Dios no puede, aunque quiera actuar. Y el versículo 5 dice: dará lluvia a su tiempo. Versículo 23 dice: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El resultado de humillarse ante Dios es que Dios dará la lluvia a su tiempo. Y hoy estamos viviendo las escenas finales de este mundo y necesitamos urgentemente esa lluvia tardía. No pensemos en este momento en la iglesia mundial. Pensemos en este momento en lo que esta iglesia Nueva Esperanza está necesitando. Conoceremos, dice el versículo 27, que el resultado de humillarnos y convertirnos a Dios es que conoceremos a Jehová nuestro gran Dios. Dice: yo estoy en medio de Israel, yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y finalmente, versículos 28 al 31, el resultado de humillarnos ante Dios como de manera personal primeramente y colectivamente es que después de esto, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y miren estas palabras del versículo 30 y no sé a ustedes, pero a mí me hace eco de lo que Jesús dijo en Mateo 24. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es ese día al que se refiere el profeta Joel?
el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Antes de que Jesús venga en ese gran día, tiene que ser derramado el Espíritu Santo, pero el pueblo primero tiene que experimentar ciertas acciones que ya hemos estudiado para que esto pueda ser una realidad. Y mis hermanos, sigue diciendo el versículo 32. La siguiente presentación es la última, por favor. ¿Qué viene tras el derramamiento del Espíritu Santo? Dice el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué? Será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Quién es el remanente al cual Dios ha llamado? Sí, eres tú y soy yo. Somos la iglesia que Dios nos está llamando. El resultado del derramamiento del Espíritu Santo es ser habilitado para vivir una vida completamente de acuerdo a la voluntad de Dios y capacitados para poder cumplir la predicación del Evangelio. Porque cuando los que nos rodean vean tu vida y mi vida siendo ya transformada y siendo transformada día a día por el Espíritu de Dios, será el argumento más poderoso que tú tengas a favor de Cristo Jesús. Tu vida y mi vida convertida, transformada. Que vean una persona en el trabajo servicial, una persona amable, una persona que se preocupa por los demás, que vean que tú estás allí para escucharles, que eres atento, que les invitas, si tienen un problema, a que se unan contigo para orar a Dios, que ellos vean que tú tienes a Dios en tu corazón. Ese es el argumento más poderoso que nadie puede contradecir. Una vida renovada por el Espíritu, una vida transformada. No tendrás siquiera que esforzarte en hablar y decir yo conozco a Dios, porque será tu experiencia la que hable por ti. No tendrás que decirlo porque tu vida será esa voz fuerte y potente que manifieste que tú tienes a Dios en tu corazón. Hermanos, esto es dentro desde la perspectiva del libro de Joel, pero si lo estudiáramos junto a la experiencia que ellos vivieron, que vivieron los discípulos en el día del Pentecostés, nos damos cuenta, como leímos en el capítulo 2, versículo 21 de Joel, Jehová hará grandes cosas. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, ¿qué sucedió en medio de ellos? Señales, prodigios y milagros. El profeta Joel dice que antes de la segunda venida de Jesús, el derramamiento será, dice que los jóvenes, los ancianos, los niños, las mujeres, los siervos, las siervas recibirán el Espíritu Santo y entonces Dios podrá obrar poderosamente. Dios es el poderoso. Y tú y yo hoy día podemos ser esos agentes por medio de los cuales Dios pueda obrar poderosamente para que todo aquel que invoque el nombre de Jehová, invocar el nombre de Jehová es reconocer la necesidad de Él. Todo el que invoque se refiere a la experiencia de aquellos que llegan aquí a la iglesia como resultado de tu testimonio. Todos ellos que llegan a invocar el nombre de Jehová porque han reconocido a Dios por medio de tu testimonio fiel, se equipara a lo que dice en la experiencia del Pentecostés, cuando dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Maravilloso, hermanas. Que todo aquel que invoca, que reconoce al Señor, a través de un testimonio fiel, a través de una vida transformada, de tu vida y de mi vida transformada, entonces serán capaces de reconocer a Dios y de aceptarle como su Salvador, y entonces recibirán la salvación que viene de Dios. Mis hermanos, con esto vamos finalizando, y yo quiero preguntar, hermanos, ¿creen que es necesario un reavivamiento hoy en día en nuestra iglesia? Por supuesto. Vamos a finalizar. Hay un canto que le pido al Ministerio Musical que me ayude a dirigir para ir finalizando.
Y mientras ellos nos ayudan a dirigir este canto, si usted ha reconocido la voz de Dios a través de su palabra hoy y quiere ser uno de esos agentes por medio de los cuales Dios pueda hacer un reavivamiento colectivo, si tú quieres y anhelas un reavivamiento para esta iglesia, te invito a que no solamente te pongas de pie, si tú quieres también puedes pasar enfrente aquí, porque juntos podemos reconocer ante Dios que sin Él estamos perdidos, que lo necesitamos. Cuando el pueblo de Dios se une y reconoce y pide perdón juntos, Dios está dispuesto a escuchar. Ven Espíritu Santo. Querido hermano, no te vayas, quédate, porque el Señor te está haciendo un llamado. A través de este estudio no puedo quedarme con los brazos cruzados siendo la misma ¿Quieren persona. nos colocamos de pie? Nos colocamos de pie. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar, nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor y adorar. Señor, danos la dirección, derrama tu bendición. Ven, Señor, a nuestro corazón. Señor, contigo no temeré, tú eres vida y rey. Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar, nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor y adorar. Señor, danos la dirección, derrama tu bendición. Ven, Señor, a nuestro corazón. Señor, contigo no temeré, tú eres vida y rey. Ven Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos queremos recibir el Espíritu de Dios? Yo te invito a que puedas pasar conmigo aquí enfrente en esta hora, porque es necesario que como pueblo tomemos esa iniciativa de buscar a Dios con todo el corazón. Te invito para que juntos nos humillemos delante de Dios en su presencia y podamos arrepentirnos, y entonces mi hermano y mi hermana recibiremos esas grandes bendiciones que Él quiere darnos. Hermanos, si me deja el canto otra vez por favor de fondo, y mientras les invito, mis hermanos, que en esto que hemos estudiado, que es palabra de Dios, podamos hacer los preparativos, preparar el terreno de nuestra vida, de nuestro corazón, para que Dios haga la obra prodigiosa y maravillosa que quiere hacer, de producir un reavivamiento en nuestra iglesia. Así es que te invito, si alguien más quiere unirse a nosotros, yo sé que a lo mejor por alguna cuestión no te atreves a pasar, pero si quieres hacerlo,
adelante. Qué maravilloso es nuestro Dios, tan poderoso. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Vamos a hacer esta oración. Querido Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque en estos últimos tiempos personalmente me has ayudado a tener ese deseo de estudiar más acerca de la obra del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos darnos cuenta de cómo estamos. Sin Él no puede producirse la obra de transformación en nuestra vida. Sin Él la iglesia no puede ser reavivada. Sin Él Cristo no puede habitar por la fe en nuestros corazones. Jesús lo prometió. Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo para estar con nosotros siempre. La Biblia dice que es el Espíritu el que produce una transformación, el que recrea la imagen que casi se había perdido por el pecado. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros. Sin Él, sin su presencia en nuestra vida, estamos completamente perdidos, porque no nos somos capaces de discernir cómo estamos. Señor, en esta mañana, mira, estamos postrados ante ti, porque como se nos ha invitado en el libro de Joel, capítulo número 2, hemos sido convocados a esta asamblea para poder humillarnos de todo corazón y no rasgar el vestido, sino que en este momento rasgamos nuestro corazón. Si alguien en este momento, en este preciso momento, te expresa desde el fondo de tu corazón que necesita tu perdón por su pecado, te ruego, Señor, que atienda su oración, que escuche su súplica, y que, como dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y se humillan y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, aquí estamos postrados ante ti, reconociendo que somos pecadores y que sin ti nada somos. Señor, escucha a tu pueblo, escucha ese anhelo del corazón que cada uno en este momento está elevándolo ante ti. Señor, te necesitamos. Señor, perdona a tu pueblo, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Perdónanos porque aunque sí hemos visto tu poder actuar aquí en esta iglesia, pero aún no ha sido nada comparado con aquello que tú tienes reservado para nosotros. Aún falta por ver aquellas cosas y señales y prodigios maravillosos que tienes que hacer antes del gran día de la venida de Cristo Jesús. Y nosotros hoy te decimos que queremos ser ese pueblo por medio del cual tú puedas obrar esos señales y prodigios, como lo hiciste allí a inicios de tu iglesia, que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y obraron poderosamente. Que nuestra vida, Señor, de manera personal, pueda constituirse un medio, un instrumento por medio del cual el Espíritu Santo actúe con poder y vidas sean transformadas por tu gracia y amor. Señor, por favor, perdona a tu pueblo. Señor, por favor, darnos de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, te necesitamos. Es nuestra oración. Señor, ayúdanos a hacer el cambio. Que no sea algo que escuchamos en este día solamente. Que hoy decidamos hacer ese cambio oportuno bajo la dirección de tu Santo Espíritu, y no seamos aquella piedra de tropiezo, aquel Acán o aquel personaje que por su pecado hizo que el pueblo de Dios no prosperara. Que no sea yo esa persona, que sea yo ese instrumento como David o como esos hombres de fe que estuvieron dispuestos a ser usados por tu Santo Espíritu. Aquí estamos, oh Señor, postrados ante ti. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Gracias porque conoces nuestro corazón. Gracias porque también los que han estado escuchando este mensaje en la transmisión, allí has tocado su corazón. Gracias porque también ellos están tomando una decisión en este momento. Señor, por favor, perdónanos
y sálvanos. Lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude para poder ser el pueblo que Él espera que seamos.